Bueno, buenas tardes, noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por unirse, por su interés a esta charla. Segundo que todo, creo que todos se encuentren bien y estén siguiendo todas las normas para mantenernos sanos y seguros en estas épocas. Entonces, antes de comenzar, pues les quisiera mencionar que esta presentación es básicamente el estudio de disertación que hice en la Universidad de Alabama varios años atrás. El director de este proyecto fue el doctor Mancini, que varios de ustedes deben conocer porque pues, es un autor reconocido, sobre todo en carbonatos, y bien, es un miembro muy activo de PG y autor del boletín hace ya algunos años. Entrando de una vez ya en materia, los objetivos de esta presentación es primero, pues, integrar información de pozos, registros eléctricos y cores con sísmica 3D para generar modelos que ayuden a explicar la historia de posicional de las formaciones Smackover. Otro objetivo adicional es como tratar de ilustrar y explicar el desarrollo de crecimientos microbianos, en este caso trombolitas, en este ambiente de concentración. Como la agenda de la presentación, entonces vamos a tener una parte de introducción donde hablaremos de área de estudio, la información disponible, luego pasaremos ya al análisis unidimensional, mirando la información en pozos. Entonces, dentro de eso vamos a ver las diferentes fases depositacionales que se identificaron y los ambientes que representan. En los procesos de diagénesis, básicamente sustentados en análisis fotográficos, y la identificación de esos ambientes en los registros eléctricos para extrapolar la interpretación ambiental a los intervalos que no eran correlacionados, no tenían correlación. Entonces, después de esto pasaremos ya a un análisis ya 2D y 3D con la correlación de pozos, mostrando la distribución, la variación lateral de las fases. Vamos a ver pues, la interpretación sísmica y todo esto en conjunto pues termina con un modelo, con modelos geológicos tridimensionales que nos vamos a usar para describir la evolución depositacional de esta unidad, del Smackover, el Jurásico Superior. Ya para cerrar, vamos a ver algunos ejemplos de afloramiento en Europa, básicamente. Y vamos a cerrar con unas conclusiones. Aquí. Bien. Puede ser. Listo. Bueno, el área de estudio está localizada en la parte suroccidental del estado de Alabama, en Estados Unidos, donde encontramos varios pequeños campos que producen petróleo y gas de la formación Smackover. Esta parte, como el límite updip que ven aquí de la formación de Smackover, está caracterizado por una serie de cuencas o entrantes o bahías muy someras y restringidas a la circulación, que están como enmarcadas en una serie de altos de basamento paleozoico, lo que les da el carácter restringido a estas cuencas. Tenemos varios nombres, bloques levantados,
que bordean estas bahías. Estos bloques levantados son el resultado de la tectónica distensiva relacionada con la apertura del Golfo de México y que definen lo que se conoce como el Smackover Basement particularmente. Las condiciones de restricción para la circulación marina, combinado con un clima muy árido y altas ratas de evaporación, llevaron al establecimiento de un ambiente de depósito muy particular, caracterizado por altas salinidades, muy bajos niveles de oxigenación y un input terrígeno también muy bajo. Olvidaba mencionar, estos son los campos que hacen parte del estudio. Aquí hay más de 40 campos, pero pues solamente ubico en el mapa los campos que eran parte dieron información para este análisis. Esta gráfica resume la estratigrafía jurásica en el área de estudio. Básicamente lo que tenemos es un basamento paleozoico cristalino que forma una paleotopografía bastante irregular, varios paleoaltos que mencionaba anteriormente. En las partes bajas se depositaron sedimentos continentales y displásticos de la formación Norphlet. Sobre estas se depositó sedimentos marinos muy someros que hacen un lap contra las paredes o los flancos de estas estructuras y en ocasiones, no en todas, como vamos a ver, fue capaz de inundarlos completamente y cubrirlos. Encima de esto tenemos los depósitos de evaporitas subacuáticas del Buckner Enheit White Member, que hace parte de la formación Haynesville, que ya es constituido básicamente por marinos. En este sistema petrolífero, la roca fuente y la roca reservorio es la formación Smackover, obviamente en diferentes fases. La roca sello regional es la anhidrita del Buckner. Y los sellos laterales corresponden a variaciones faciales de la formación Smackover hacia depósitos mucho más finos, impermeables. El proceso de generación-migración ocurrió, de acuerdo a Stassen, entre el Cretácico tardío y el Cenozoico temprano. La trampa es eminentemente estratigráfica, asociada a variaciones faciales relacionadas con la presencia. La información disponible son básicamente dos áreas, el área del campo Vocation y el área de Appleton, la cual consiste de tres pequeños campos. La información, entonces para Vocation tenemos más o menos 1100 pies de convencional distribuidos en 11 pozos con 205 brigadas. Tenemos registros eléctricos, un set muy básico para 23 pozos. Estos campos fueron perforados en los 70s y 80s. La información de registros eléctricos. La sísmica para un campo Vocation tenemos un cubo sísmico no muy grande, 9 millas cuadradas, que básicamente cubre solo la estructura de Vocation. Para el caso de Appleton tenemos 925 pies distribuidos en 9 pozos y registros eléctricos para 19 pozos, nuevamente un set básico. Y el cubo sísmico ya es un poco más grande, de 52 millas cuadradas. Vamos a comenzar entonces con la descripción de las fases depositacionales basadas en observaciones de núcleo. Vamos a comenzar por las fases encontradas en la parte baja del Smackover y vamos a ir ascendiendo ordenadamente en la secuencia, describiendo las fases depositacionales que vamos viendo hasta llegar al tope. Luego veremos entonces la diagénesis
y la identificación de los ambientes. Entonces, el primer ambiente de depositación es un ambiente que está por debajo del nivel base de olas, entonces es un ambiente muy tranquilo, y eso se demuestra pues porque está predominantemente conformado por mudstones y packstones. Toda la secuencia está dolomitizada, entonces pues todos son mudstones, packstones. Pero pues para resumir vamos a hablar solo de término. Y son sedimentos muy finos. Ustedes ven aquí en la sección delgada, las porosidades son muy bajas, es algo de porosidad, eh, básicamente algunas fracturas, muy pocos aloquímicos, principalmente fragmentos de bivalvos y espinas de equinodermos, pero nada, hay algo de influencia, como se ve aquí, algo de influencia microbiana, pero no muy grande. Estos aquí de materia orgánica son manifestación de una diagénesis de químico, una compactación química adelante, y algunos pequeños nódulos de anhidrita. La porosidad, como decimos, muy baja, 5%, sería más una roca. Ahora, hacia la parte, esta es una fase muy particular que se encontró solo en la parte occidental de la estructura de Vocation, y son dolostones cristalinos. Aparentemente la roca original consistió de estas formas redondeadas que pueden corresponder a peloides u ovoides. Muy seguramente la roca original fue un grainstone, por eso se interpreta como ambientes de shale. Es decir, tienen algo de energía asociada. En cuanto a estructuras sin sedimentarias, solo algo de estratificación cruzada, bajo ángulo y paralela. Y la porosidad es mejor, está entre 10 y 12%, principalmente intercristalina. Como ustedes ven, la roca está reducida básicamente a rombos de dolomita, y la porosidad es ubicada pues en... Ya entramos en esta roca rara y muy heterogénea que conforma los arrecifes microbianos, en este caso trombolitos. Ya veremos qué significado tienen. Son rocas como pues, se ven tanto en la sección delgada como en la foto macro, rocas muy heterogéneas, están conformadas por bafflestone, limestone, hojas de humedales, una gran variedad de tipos de roca. Y los aloquímicos son también bastante variados, bioplastos de algas, de bivalvos, los peloidales, ovoides, oncoides. La porosidad es la más alta de todas las fases descritas, y son de muy variado origen. Está shelter, está intrapartícula, moldica, esta y como estas más grandes, como estas que vemos aquí macroscópicamente, y también abundantes. Pero entonces, ¿qué son estos depósitos microbianos? Básicamente estos tipos de arrecifes están formados principalmente por cianobacterias. Este microorganismo que se ve esta la fotografía, y pues en asociación con otros microorganismos como algas microscópicas, hongos y otros organismos microbianos, y también algunos foraminíferos. Entonces, atrapan y estabilizan sedimento suelto para generar estos crecimientos. Secretan principalmente carbonato de calcio para pues, adherir todo este sedimento, generando las que otras colonias se sobreimponen. Ejemplos vivos de estos tenemos varios alrededor del mundo. Uno de ellos es el que es muy famoso, yo creo que la mayoría lo han escuchado, los estromatolitos de Shark Bay, en la costa oeste de Australia.
viven en zona intermareal. Cuando la marea baja, estos cromatolitos quedan subaéreamente expuestos, muy, muy someros. Contrapuesto a esto, vemos otro ambiente de depósito. En este caso, en el Mar Negro, a aproximadamente 700 metros de profundidad, y asociado a CIPS, o escapes de metano, todas estas burbujitas que vemos acá. ¿Qué tienen de común estos dos ambientes tan distantes? Es básicamente que los dos representan un ambiente con condiciones extremas. En el caso de Shark Bay, las salinidades son el doble de la salinidad del agua marina, no, digamos, normal. Y aquí, pues, ustedes pueden imaginarse las altas temperaturas y el metano disuelto en el agua, el cual es tóxico para la mayoría de organismos vivientes. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ocupan espacios que otros organismos no pueden ocupar. La forma, en los sitios preferenciales donde ellos pueden estar. En 1995, Braga generó esta clasificación tripartita para las texturas microbianas. Entonces aquí tenemos en la parte alta los trombolites, que Aitken definió en el año 67 como estructuras microbianas caracterizadas por una textura interna mesoscópica como de grumos. Esa es la traducción. Un ejemplo de trombolites del neógeno de Chile que muestran estas formas como botroidales o esféricas, almohadas, que son como parecen ser muy típicas de las geometrías externas de estos crecimientos trombolíticos, como vamos a ver en los ejemplos del Jurásico en Europa. También están los estromatolites, que la mayoría está más familiarizada con su típica, digamos, laminación horizontal. Y los leiolites, que es el término que se usa para describir crecimientos microbianos densos, homogéneos, sin geometrías características. Dentro de los trombolites, Schmidt y luego Parcell, también de la Universidad de Alabama, generó esta clasificación de texturas ya para los trombolites en particular. Y aquí tenemos ejemplos de ellas tomados del campo Appleton. Entonces tenemos un crecimiento de tipo layered o en capas, cuyo crecimiento preferencial es horizontal. Luego tenemos el dendroidal, que es en como ramificaciones con una preferencia en la vertical. Los de aquí. Realmente estos son los crecimientos microbianos y esto es limo y arcilla, sedimento muy, muy fino entre ellos. ¿Sí? Digamos que es el que les permite la estabilidad. Y aquí sí tenemos un crecimiento que se llama caótico, otros lo llaman reticular, donde no hay una dirección de crecimiento preferencial, sino es todo, digamos, muy distribuido en ambas direcciones. ¿Sí? Ahora, trombolitos también existen hoy en día en Lake Clifton, también en la costa occidental de Australia. Vemos crecimientos, pero en este caso masivos, estos son vivos, ¿no? Los que vemos en Chile son de hace más o menos 10.000 años, son recientes, pero también es el registro fósil, digamos. Estos son trombolites vivos que viven muy cerca, digamos, como una zona intermareal y marino muy, muy somero, en un lago de origen mareal llamado. Lo más interesante de esto, más que los trombolites, la publicidad que se ha hecho en torno a estos para atraer turistas y volver esto, digamos, una atracción turística que le lleve dinero al área. Es publicidad que encontré, dice Walking with Trombolites, me parece Walking with Dinosaurs, documental de Discovery, y esta es la más interesante, Trombolites versus Aliens, donde se basa
en la leyenda de los Bonjips, que son unos monstruos marinos que vivían en zonas pantanosas y llanuras costeras de Australia. Entonces la historia de aquí cuenta que estos son, obviamente es la leyenda y no puedes dar la explicación científica, pero habla de que son un sitio de los Bonjips ancestrales, pusieron montones de huevos y se fosilizaron, gracias a Dios nunca salieron los monstruos que iban de ahí. Esto como manera de anécdota muy eh, siguiendo con las fases y ascendiendo en la sección del Smackover tenemos depósitos de show, que son como bancos de arena, en este caso de arena carbonática, y son, como se ve en la foto y en las secciones delgadas, son muy buenos reservorios, con porosidades entre 9 y 15%, mayormente intrapartícula, como se ve acá, móldica, y también y fracturas que es como a todas las fases, lo que altera un poquito aquí o afecta un poquito la, mm, la calidad del reservorio es ya empieza a haber cercanía con los depósitos de vaporitas más arriba y entonces empezamos a ver estos nódulos de anhidrita que afectan la porosidad. Aquí se ven también unos rims como de petróleo muerto, digamos, que son evidencia de que estos funcionan o son reservorios. Se ven otro ejemplo de lo que parecen ser peloides o ovoides, en este caso con anillos isótopos de calcita, típicos de una temprana. Estos anillos de calcita dan un carácter rígido a este tipo de sedimentos, lo que previene la destrucción de esta porosidad original de compactación mecánica. Luego tenemos las fases de Lagoon. Estos son, como se ve, son depósitos de más baja energía. Se encuentran básicamente en la parte trasera de los arrecifes microbianos y de los bancos de arena. Y pues, por su naturaleza, están conformados por sedimentos muy finos, como se ve en la sección delgada. Son más que todos ellos, o roca generadora, la muy baja. Y está caracterizado básicamente por laminación, alguna también intercalaciones de algunos crecimientos pequeños microbianos y abundante niveles con bioturbación, como este. En general, digamos, rocas muy finas, laminadas, mayor materia orgánica. Y siguiendo ya hacia la parte más superior del Smackover, tenemos las fases que representan la llanura de mareas, es supramarial, y se define también por sedimentos muy finos, dolomolstones, con textura laminar, y ya ven el incremento marcado de nódulos de anhidrita, tanto en la foto macro como en la sección delgada. Hice un muy bonito ejemplo de un microestilolito de alta amplitud como efecto de compactación química. Como es de esperarse, pues las porosidades son muy bajas, es siempre inferiores al. Y por último tenemos las fases de los del upper member, que son evaporitas subacuáticas, que terminan siendo ahora en el registro geológico como niveles de anhidritas muy densas. Obviamente, sellos perfectos y básicamente consisten en capas muy densas, mucho más que carbonatos como este. Esto se deposita en el siguiente, una pequeña iniciación.
posterior a la depositación de las SMACO. Vamos a hablar un poco de la diagénesis. Como ustedes saben, la diagénesis es muy importante en depósitos carbonatos, ya que empieza a actuar poco después de que el sedimento se deposita y continúa activo hasta profundidades muy grandes, cuando ya la roca o se metamorfiza o por levantamiento tectónico es erodada, pero siempre está ahí. Y pues el caso del Smackover no es la excepción. Esta gráfica resume la compleja historia diagenética de esta unidad, cómo evoluciona a través del tiempo y de la profundidad de enterramiento. Y yo resalté aquí en rojo los procesos que generan porosidad o la preservan, y en azul procesos que van en detrimento de la porosidad, la destruyen. Y algunos, bueno, que realmente pues no tienen ningún efecto en la integridad. Entonces, dentro de estos tenemos la disolución de aragonito. Eso sucede en presencia de agua dulce, y aquí vemos la disolución de los ovoides por efecto de esta presencia de agua dulce, generando porosidad móldica. También tenemos el proceso de dolomitización, que genera porosidad cristalina, sobre todo cuando es bastante penetrativa, como en estos casos donde se pierden ya no se pueden distinguir los aloquímicos originales. Esta genera porosidad intercristalina y a su vez también mejora la permeabilidad, conectando poros que normalmente no están conectados a la red efectiva de poros, como es la porosidad tipo Bucky o la móldica. Posteriormente tenemos fracturamiento, muy asociado tal vez a procesos de compactación diferencial, y también asociados a la tectónica del área. Porosidad por disolución no selectiva, generando esta porosidad tipo tubular o huecos muy, muy grandes. También se ven rims de petróleo. Y estos pueden estar formados ya bien sea por fluidos químicamente activos, de fluidos hidrotermales activos, o ácidos relacionados con estados tempranos en la moderación del hidrocarburo, que tienden a migrar antes que el hidrocarburo. Dentro de los procesos que digamos, destruyen algo de porosidad, está la cementación temprana de calcita, pero en este caso también vemos un efecto positivo en ellos, ya que, como les mencionaba, da un armazón mucho más rígido, en este caso al grindstone, y permite la preservación primaria. Vemos compactación mecánica, expresada aquí por el alineamiento de los ejes más largos de los aloquímicos y estos contactos penetrativos entre los granos, pues los granos más. También tenemos posterior a esta la compactación química, de la cual ya he hablado un poco, y su reacción clara son estos microestilolitos de alta amplitud, muy comunes en toda la frecuencia. Tenemos también una serie de cementación tardía de tipo calcítico, silicio y anhidrítico, y el cual se reconoce porque pues llena todo tipo de poros con cristales muy grandes de tipo eudral y a veces carácter poiquilotópico, como este gran cristal de anhidrito. Ahora, bien, estas son, digamos, gráficas de permeabilidad y porosidad contra profundidad. Y aquí al lado tenemos la interpretación de ambientes depositacionales. Lo primero que vemos es que hay una muy buena correlación entre los datos, estos son todos datos de los plots del core, entre datos de alta permeabilidad con datos de alta porosidad. Esto no es siempre el caso en rocas
precarias porque pues la porosidad bobular y la móldica y todo esto que es muy común en carbonatos, pues no suele hacer parte de la red de poros. Entonces podemos tener rocas de muy alta porosidad, muy baja permeabilidad. En este caso hay mucha coincidencia simplemente por el efecto de la dolomitización. Acá todos los poros. Y lo que vemos también es que hay un mayor, a pesar de la diagénesis, el control principal lo ejerce el carácter inicial o la textura inicial de la roca, que está definida pues también, o define también el ambiente de depósito. Así que vemos que cuando entramos en un complejo de bancos de arena, de grainstones, backstones, o en este caso de arrecifes microbianos, los valores de porosidad y permeabilidad son los más altos. Y cuando estamos en zonas, digamos, como de tidal flat y de shallow lagunes, estas con material muy fino, pues entonces los valores de permeabilidad son básicamente nulos y las porosidades también son muy bajas. Entonces, a pesar de la diagénesis, la textura depositacional sigue siendo el control principal en la distribución de las rocas con calidad reservoria. Y esta tabla lo soporta. Vemos aquí intervalos productivos de varios pozos en el campo Appleton. Y aquí también identificamos el tipo de ambiente para cada uno de estos intervalos. Lo que vemos es que todos fueron identificados como ambientes de bancos de arena o depósitos de short face, y los valores más altos están en pozos que no solo tenían los el short face deposits, sino también los arrecifes microbianos, que son, como veíamos antes, los de mayor porosidad y por ende mayor picos de permeabilidad. Ahora, la siguiente tarea fue identificar estas fases que describimos en las zonas no corazonadas usando los registros eléctricos. Como mencionaba, solo teníamos un set muy básico de registros eléctricos, gamma ray, un par de curvas de resistividad y las curvas de densidad de neutrón. Y pues lo que, digamos que este pequeño set de curvas fue suficiente para extrapolar la interpretación de fases, usando los criterios de la ubicación de las fases dentro de la secuencia. Como les mencionaba, los arrecifes microbianos y los depósitos por debajo del nivel de acción de olas están en la parte baja, y hacia la parte superior de la secuencia vemos los bancos de arena y los depósitos de laguna asociados. Y finalmente, hacia el tope, las tidal flats, las de mareas, y la salina, anhidrita está. Entonces, pues, viendo cómo se comportan las curvas, podíamos hacer la interpretación. Esto, pues, aquí, por ejemplo, tenemos el core para soportar la interpretación. Entonces, vemos que donde tenemos el arrecife microbiano, las porosidades, densidad y neutrón, se mueven hacia la izquierda, es decir, hay un incremento notorio en la porosidad, y los niveles, la curva de gamma ray se mantiene en niveles bajos. Cuando ya entramos hacia zonas de los bancos de arena y los lagunas, búferas asociadas, hay mayor material cantidad de materia orgánica y de materiales finos en los lagunes, y entonces se reduce la porosidad. Entonces vemos estas fluctuaciones de porosidades altas y bajas que definen parasecuencias, esta parte alta del esmago. Finalmente, pues, el tidal flat también con porosidades relativamente bajas, y la salina pues con las mayores densidades o menores porosidades. Entonces usamos eso para extrapolar a todos los pozos. Y aquí tenemos unos ejemplos tomados del campo. Esto es del campo Vocation, con siendo un pozo que está
lejano de la estructura del alto, del paleoalto, y muy cercano a la cresta. Sabemos que en Vocation la cresta nunca fue inundada, pero está muy cercano. Es lo que vemos, y está depositado en la zona occidental del paleoalto y en la parte oriental. Y vemos aquí, digamos, la salina, aquí también, los valores bajos de neutrón. Aquí vemos la zona de los shoals, los shell complex y los lagoons. Acá. Y después, en la parte baja del Smackover, vemos cómo las curvas de porosidad se mueven hacia la izquierda, es decir, un incremento en la porosidad cuando llegamos al arrecife microbiano. Y está un poco más fuera de la estructura y en el costado occidental del paleoalto, las porosidades se mantienen bastante bajas. Se interpreta como un ambiente por debajo del nivel de acción de olas. Entonces son esos sedimentos muy finos, oscuros. Estamos en la primera fase. Aquí hay algo de depósitos de short phase que se depositaron en este lado del paleoalto cuando aquí se están depositando los microbianos. Y vamos a tratar de explicar esto. Vamos a ver ya un análisis usando ya correlaciones de pozos y sísmica ya para completar, digamos, un modelo tridimensional. Aquí tenemos una sección de pozos, en la dirección más o menos este-oeste, y vemos los que les mencionaba, ¿sí? Aquí está el alto de Vocation, cuya cresta permaneció aéreamente expuesta. Hacia la parte más baja, los bajos, está la formación Norflet, estos siliciclásticos continentales. Luego tenemos la transgresión, cuando ya llega el mar a cubrir esta zona marginal, ya límites a marina. Y en la parte occidental tenemos el desarrollo de estos rainstones que identificamos o interpretamos como los de short phase. Aquí está el core, estos un poquito, los había puesto más en negro y más gruesos para que. Aquí tenemos control de core, entonces sabemos que no son phase. Las porosidades como no son tan buenas. Acaso pues tenemos estos depósitos de short phase, estos grainstones que se ven hoy día son dolostone, dolomita. Y aquí tenemos el desarrollo de los arrecifes microbianos. Juan Carlos, ¿Sí? qué pena que te interrumpa, es que se fue un poco la conexión en esta diapositiva. ¿Podemos volver a repetirla? Y si continúa el problema, hacemos el audio por teléfono. Ok, ojalá que no. Perfecto, gracias. Aquí, ¿ahorita me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, esta es una sección de pozos en una dirección este-oeste y lo que muestra es pues el alto de Vocation, cuya cresta nunca estuvo totalmente cubierta, sino permaneció subaéreamente expuesta durante esta transdirección. Tenemos el relleno de siliciclásticos continentales de la formación norte en las partes más bajas y vemos aquí la distribución lateral de las fases que es del Smackover. En el flanco occidental vemos el desarrollo de estos grainstones. Tenemos aquí es el intervalo de core que nos demuestra, nos ayuda a comprobar que estos se tratan de depósitos de todos los tonos cristalinos, de estos grainstones y packstones que están totalmente dolomitizados. Y hacia a medida que nos vamos hacia afuera, cuando nos vamos alejando de la estructura, hacia zonas más profundas, tenemos estos depósitos ya más finos, digamos lodosos, de las fases por debajo del nivel de acción de Moonstones y aquí en el costado oriental tenemos un gran desarrollo de reefs, aproximadamente 250 más o menos pies de reefs. Y posteriormente tenemos
una como simetría en la distribución de las fases con depósitos de shoals, nuevamente aquí los bancos de arena con altas porosidades, y por detrás de estos el desarrollo de los lagunas o las acuíferas, y nuevamente material mucho más fino. Estas fluctuaciones en el gamma ray, en algunos casos, sobre todo en el registro de densidad, nos permitieron la identificación de más o menos 14 o 15 ciclos de más alta frecuencia o secuencias o parasecuencias que nos están indicando que estamos aquí ya muy cerca al nivel del mar, por lo que variaciones pequeñas se notan, quedan marcadas en el registro de los pozos. En Appleton se ve exactamente lo mismo y también es el mismo número de alta frecuencia. Entonces lo que vemos aquí es básicamente una parte transgresiva, paso de acumulación de estos rates, y después tenemos la progradación, un cambio fuerte en las fases, tuvo que haber implicado un cambio fuerte en los ambientes, y una progradación de los bancos de arena. Posteriormente ya la depositación de los tidal flats y de la llanura de inundación de donde las evaporitas subacuáticas. Y esta es la manifestación sísmica. Es más o menos el mismo perfil. Aquí vemos lo que se interpreta como el tope del basamento. Es la cresta de evocation. Miren el on-lap que hace el small cover y no alcanza a cubrir la cresta. Este verde es el tope del small cover. Este amarillo es el tope del Norflet. Esta es la secuencia siliciclástica. Bien. Y en estas zonas tenemos un pico negativo que nos marca la entrada en los arrecifes porosos microbianos. El pico negativo no se observa al otro costado, donde tenemos básicamente, después de estos depósitos de surface, digamos que en esta zona ya no se ve. Esto ya, este pico positivo fuerte, nos está indicando la presencia de material ya muy denso, muy fino, muy sin velocidad. Esos marrones que vemos. Es, digamos, que el carácter sísmico nos indica dónde están, dónde podemos encontrar los arrecifes microbianos, donde podemos tener mayores porosidades dentro de la secuencia del cover. Noten también que en esta zona hay otro paleoalto más pequeño, de acá, y se quedó totalmente cubierto. Vemos el crecimiento en toda la cresta. Aquí solamente se desarrolla en esta parte. Vamos, pues, que es por diferentes condiciones ambientales aquí, una zona, digamos, más protegida con respecto a esta. Y se crecen donde la pendiente del basamento es baja. Lo que estamos viendo es que se necesita una superficie pura, fuerte, estable y con una pendiente baja para que estos microorganismos puedan colonizar. Este ya es un modelo, digamos, tridimensional, donde se ve el tope del Buckner, la base del Smart Cover inferior, y aquí todo el control de pozos, y aquí la distribución de los arrecifes microbianos. Todos, todo en el norte está en esta dirección. Entonces vemos que los tombolites colonizaron todo el flanco oriental y toda la cresta y todo este, digamos, bloque más pequeño aquí también al este. Mientras que aquí no encontramos ni en la sísmica evidencia para la presencia. Luego lo que hicimos fue distribuir los datos de todos estos pozos, los datos de porosidad de estos pozos, y con líneas que trataban de seguir sobre todo, digamos, los horizontes que definían los microbial reefs. Y lo que vemos es que más o menos la distribución estocástica de la porosidad nos indica la distribución de las fases. Entonces aquí podemos identificar, digamos, aquí los reefs asociados a la cresta de esa pequeña, digamos, satélite. Y aquí, digamos, algo de porosidad también asociado a los surface al otro lado.
Pero como vemos de aquí, en esta parte ya están las zonas más profundas con baja porosidad, las zonas de los lagoons, detrás de los arrecifes y de los bancos de arena, que nuevamente incrementan en porosidad, y finalmente la salina, y tiene permeabilidad. Ahora el mismo ejemplo o ejercicio para Appleton. En Appleton, y en todos estos pequeños campos satélites, todos estos paleoaltos sí fueron cubiertos por el makeover. Y tenemos el desarrollo, muy buen desarrollo de los depósitos microbianos sobre las crestas de la. Todas las otras distribuciones son muy similares. El Norphlet en los bajos, luego los depósitos sinos, off-structure, y posteriormente aquí sobre la estructura, pues el desarrollo de los trombolitos, y aquí los ciclos de alta frecuencia con los shoals, lo que nos sugiere nuevamente, estamos ya como más de un ciclo transgresivo, aquí a un ciclo regresivo o progresional con el desarrollo de estos genes. Y posteriormente el tidal flat, que sigue mostrando, digamos, la somerización de los depósitos, y finalmente una inundación que está representada por los aporites subacuáticas del bosque. La interpretación sísmica. Aquí vemos entonces nuevamente, se ve más claro aquí la entrada con un pico positivo fuerte a los carbonatos, o más exactamente al Pugner. Estos son los shades. Aquí tenemos muy claro el pico negativo que marca la entrada a los reefs, y obviamente todo esto con un muy buen control de pozos. Y pues entre las estructuras, la acumulación del Norphlet y posiblemente simplemente fascias impermeables. Este es ya como el análisis de estos horizontes en todo el cubo. Y lo que vemos es que esto es la superficie pre-Smallcover sobre la cual Smallcover vemos que es básicamente una rampa monoclinal, muy simple. Solo en esta zona tenemos una serie como de chichones en esta superficie que están representando los paleoaltos. Tenemos una paletopografía más compleja al lado. Y en estos altos, entonces, es donde de los crecimientos microbianos en el paleoalto. Aquí vemos en una línea sísmica con esta orientación lo cerca que estamos del límite de la transgresión. Digamos, como hasta donde llegó el mar del Smallcover, vemos que está probablemente a unas 5 millas de estos altos. Y vemos cómo es la expresión de ese ONLAP, Smallcover sobre lo que se interpreta como el tope del basamento. Estos son, digamos, como el modelo también tridimensional para la zona de Apple. Aquí pues no se puede ver mucho, pero pues mostramos estos cortes también para ver el efecto que tiene la distribución. Los datos de porosidad del análisis de los controlado obviamente con la porosidad de los cortes. Vemos nuevamente aquí las altas porosidades siempre asociadas a los microbianos, a la que se interpreta como arrecifes microbianos. Algunos niveles superiores con buena porosidad también, que representan los ambientes de show, y que hacia off-structure, en dirección off-structure, ya pasan a los depósitos, digamos, de shales marrones del Smallcover. Y nuevamente, tidal flat y salinas, pues, son verticales. Lo mismo en este.
Vamos a hablar un poquito entonces con base en este modelo geológico de la evolución depositacional en área. Para esto antes quisiera que refrescáramos un poquito los conceptos de la fábrica de carbonato y para eso voy a usar estas dos gráficas. Esta muestra, digamos, la variación en la tasa de producción del carbonato a lo largo del tiempo y esto, digamos, es básicamente va lo mismo, pero digamos como un ejemplo para visualizar un poco más claro lo que sucede. Entonces, como mencionábamos antes, pues los carbonatos, principalmente una plataforma de carbonatos, se genera, pues, se genera necesidad, acumulación, muy poco movimiento, input terrígeno, etcétera, eso se da en momentos de transición, ¿cierto? Entonces, lo que tomamos aquí es, digamos, aquí esto puede ser un paleoalto de estos que mencionábamos, y lo que vemos es que tenemos una inundación inicial y digamos, como el establecimiento de microorganismos o de cualquier tipo de organismo recifal que empieza a colonizar el área inundada, ¿sí? Pero al principio, este crecimiento es bajo mientras los organismos que están colonizando se asientan y empiezan a colonizar toda el área. Entonces, su crecimiento vertical es bajo y esto se conoce como donde la velocidad de generación de carbonato es, digamos, más lenta. Luego entramos o se acelera la velocidad de la producción de carbonato y se representa básicamente por este crecimiento muy rápido, gradacional del build-up, tratando de alcanzar el nivel del mar. Es como hay gran espacio de acomodación y no quiere ahogarse, entonces crece muy, muy rápido si están las condiciones apropiadas. Entonces, es lo que se denomina la etapa de catch-up o de que empieza a tratar de alcanzar el nivel del. Posteriormente, cuando ya terminamos digamos, como la parte, el ciclo transgresivo y entramos en el high stand, entonces ya el nivel, el nivel o la rata de ascenso del nivel del mar disminuye y lo que sucede es que también la producción de carbonato también disminuye para keep up o mantenerse simplemente con el nuevo espacio de acomodación que se produce. Entonces, empieza a haber algo de exposición subaérea, empieza a haber algo de erosión y material que empieza a ser depositado, digamos, como en los flancos, en las partes bajas, y también, pues, exceso de producción de carbonato pues, se va a expresar como progradación de este material en todas las direcciones, en dirección hacia una progradación que es típica de un high stand system strike. Y aquí vemos es cuando tenemos el siguiente descenso en el nivel del mar, el low stand system strike, y tenemos, pues, en este caso, carstificación, sí, básicamente o eventualmente el arrecife muere y posteriormente con el siguiente ciclo transgresivo, como en este caso, el arrecife es inundado. En otras ocasiones el arrecife puede, digamos, sobrevivir a este low stand y continuar su crecimiento en el siguiente transgresivo. Pero este es un ejemplo en el que se ahoga y pues vamos a ver un ejemplo de esos en los ejemplos de Europa. Entonces, con estos conceptos ya un poco más claros, a ver cómo definir, cómo explicamos esta evolución. Lo que tenemos es, recuerden, esta es una zona muy marginal, muy up deep en la cuenca. Entonces, la transgresión ya tenía un tiempo. Digamos, como en consecuencia, cuando ya la inundación del mar llega a estas zonas, pues estamos muy posiblemente en la parte tardía del transgresivo. Y pues tenemos en este costado la depositación de una manera de backstepping, short face, de grainstones. Y aquí comienza a crecer el microbiano muy lentamente. Entonces esta es digamos, la fase de step up, que va creciendo de manera lenta de carbonato. Aquí tenemos, digamos, los depósitos finos, por aquí el Northflet,
Y tenemos, como mencionábamos, es el Jurásico Superior, es un tiempo donde la apertura del Golfo de México. Entonces tenemos evidencia y esperar que tengamos subsidencia termal, la cual no solo con o acompañada del ascenso estático del nivel del mar, pues van creando una gran cantidad de espacio de acomodación. Posteriormente, ya digamos, la velocidad de ascenso del nivel estático va disminuyendo y esto es la ventana para que la fábrica de carbonato empiece a precipitar o a crecer de una manera mucho más rápida, haciendo el catch-up, alcanzando, digamos, el nivel base de olas o inclusive el nivel del mar. Ahora, ¿por qué aquí arrecifes y por qué aquí shark rays? Es difícil, pero como estamos viendo y vamos a ver más adelante, los arrecifes microbianos necesitan son condiciones, digamos, particulares, hostiles para otros microorganismos, otros organismos secretores de carbonato, coralinos. Y entonces es muy posible que, y pues por el mapa geológico del momento, pues la conexión con aguas marinas abiertas venía o bien desde el sur, o bien desde el este a través de la Mississippi Interior Salt Basin, ¿no? Mayor, un poquito más extremo. En todo caso, mejor circulación podría esperarse acá. También hacia este costado tenemos luego ya, digamos, las zonas que nunca fueron inundadas. Entonces esta zona parece ser bastante más protegida por estos altos que están alrededor, e inclusive por el mismo alto de Vocation. Mientras que aquí, de pronto, estamos en el lado de entrada del viento, donde el viento golpeaba y podemos tener también mayor efecto de olas, mayor energía, mayor oxigenación, es decir, un ambiente que no fue tan propicio para los arrecifes microbianos y más bien tuvimos depósitos de grains. Posteriormente sigue, ya estamos llegando al steel stand point, o la parte más alta del nivel del mar. Ya entonces, digamos que la fábrica de carbonatos ya alcanzó el nivel de olas o el nivel del mar y empieza a reducir su rata de crecimiento o empieza a progresar. Y aquí no hay más espacio para depositar, entonces ya entramos, entonces pasamos del al estado de keep up. Y aquí ya, entonces tenemos una progradación. Ya el high stand, una progradación de la fábrica de carbonatos, del avance de los bancos de arena, el desarrollo de los lagunes en la parte de atrás y finalmente el avance ya de una llanura intermareal. De los evaporitas suaves. Este es un ejemplo de España, de los que vamos a ver, en donde se ve algo similar. Aquí tenemos unos crecimientos en forma como pinacoidal de los arrecifes microbianos y crecen muy rápidamente durante la transgresión. Vemos aquí que podemos interpretar que estos son, estas fases interriff son de material fino y de un momento dado tenemos la depositación de estos grains más. Okay. ¿Y qué pasa? Entierran, cambian las condiciones, aumenta la energía, y por eso posiblemente todo esto empezamos a tener gran cantidad de partículas flotando en un ambiente con una alta concentración de carbonato de calcio en el agua, entonces vamos a tener los ovoides, grainstones, que en este caso digamos que entierra los crecimientos arrecifales. Un ejemplo, un análogo que vimos en Europa que, digamos, va más o menos de acuerdo con esto que planteamos acá. Para Appleton la situación es, o el modelo de evolución es muy parecido. La principal diferencia es que se inunda toda la estructura, pero pues tenemos una fase inicial de inundación, de transgresión en el área, en un punto
queda totalmente cubierto aquí el alto y empieza la fase de startup, crecimiento lento del carbonato del arrecife microbiano, y posteriormente, ya con el espacio de generación generado por el ascenso estático y la subsidencia termal, entonces tenemos un muy rápido estos arrecifes. Donde podemos hablar de espesores de 250 pies de espesor en aguas que eran no más de 10 metros de profundidad en la mayoría de los casos. Todo el tiempo se iba generando espacio de acumulación a medida que esto iba creciendo. Y posteriormente entramos en la etapa de keep up, se reduce nuevamente la velocidad de migración de de calcio. Ya tenemos aquí trato de mostrar los ciclos de más alta frecuencia o de más alto orden, las parasecuencias que les mencionaba en los shows, en el show complex de Appleton, y la progradación, debido a que ya no la acomodación aquí es muy bajo, entonces tenemos la progradación durante el high stand. Tenemos aquí muestro cómo se deposita la salina, las partículas subacuáticas, una nueva transmisión en menor grado posterior a la depositación de las macro. Y luego por compactación diferencial, siendo estos depósitos más rígidos que los de acá, tenemos una configuración como la que vemos en la sísmica. Es una tablita de resumen, básicamente aquí está todo lo que les he hablado. Entonces tenemos aquí, para este tiempo, el Jurásico superior, un ascenso estático del nivel del mar. Tenemos aquí la estratigrafía, entonces aquí está el basamento, una discordancia, el paleozoico, la depositación de los siliciclásticos del Morphle, que son cotidianos, compuestos por siliciclastos continental. Posteriormente, durante ya la parte avanzada de la transgresión, tenemos la depositación del Smart Over y comienzan las fases de Startup, Catch-up, la fábrica de carbonatos, con el desarrollo de todas las fases que posteriormente lo que sería, digamos, discordancia y el nuevo ciclo. Entonces tenemos la depositación de los arrecifes microbianos durante el transgresive, llegamos a un maximum flow surface y a partir de allá entramos en el ciclo regresivo, la etapa de keep up y el cambio de las condiciones ambientales, donde dejamos de tener de los arrecifes microbianos y cambiamos a un ambiente probablemente más de mayor energía que conformarían los bancos de arena. Ahora ya en esta parte final vamos a ver ejemplos de Europa análogos también del Jurásico superior para tratar de soportar varias de las inferencias con esta información. Entonces, en el tiempo del Jurásico tardío, que es lo que representa, vemos que se está efectuando la apertura occidental del océano de Tetis. Es en esta zona, digamos, donde tenemos la ubicación de los análogos. Más exactamente corresponden en la península ibérica, uno en España y otro en Portugal. Están ubicados en en un sitio geográficamente muy similar a lo que serían los depósitos del Smackover. Es decir, estamos en una plataforma carbonatada en el margen norte y parte occidental, que tiene como unas restricciones circulatorias con respecto a la parte del mar de Tetis. Es decir, pueden haber similitudes, son condiciones geográficas. Y como las edades son parecidas. Para este tiempo tenemos esta apertura, o este lifting acá, que nos va de la mano con una subsidencia termal, que como vemos genera acomodación,
es un tiempo de ascenso estático del nivel del mar. Todo esto muy favorable para el establecimiento de rampas. Entonces vamos a empezar con el ejemplo de España. Este está localizado en la parte oriental y asociado a la zona o el margen occidental de la cuenca ibérica. Aquí nos llevó el profesor Aurel de la Universidad de Zaragoza a específicamente esta zona donde abundan estos crecimientos pinacoidales de arrecifes no enteramente microbianos y de coralinos. Entonces vamos a empezar a ver aquí una cosa interesante. Estos depósitos son un poquito más profundos de lo que vemos en Smackover. Smackover es una zona bastante proximal. Acá. Aquí ya estamos en una zona de Inner a Middle Ramp. Entonces un poquito más profunda en la rampa. Y hay varios aspectos aquí para mencionar que, digamos, soportan varios de los análisis que expliqué anteriormente. Entonces, aquí lo que vemos son crecimientos, digamos, de pinacoides, a diferencia de lo que veíamos en los reservorios de allá, donde son más enfermos con mayores extensiones laterales. Son crecimientos pinacoidales con paredes muy, muy empinadas y alturas hasta de 16 metros. Cosas muy interesantes y en común que vemos es, primero que todo, el crecimiento, o la nucleación de estos pináculos en una superficie cementada muy dura y muy estable, digamos, muy horizontal, dura. En este caso es una superficie y cementada. Básicamente son inmensos, pero con un alto nivel un alto grado de cementación. Entonces, aquí vemos cómo nuclean acá, pero empiezan a crecer de manera radial ya. La extensión área aumenta un poquito una vez ya se han empezado a desarrollar. También vemos cosas que ayudan o que son en común con lo que vemos antes, las zonas interrift por material cubierto por material más fino. En este caso, aquí en esta línea roja definimos el límite del crecimiento arrecifal y aquí una superficie de máxima inundación. Vemos el cambio en la litología de unos sedimentos finos o resistentes a la erosión a un material mucho más competente, más duro. Este es el material interriff. Aquí les decía que no son totalmente arrecifales y se llaman en esta parte inferior los trombolite coral reef y en este caso coral trombolite, porque en este intervalo antes de la superficie de máxima inundación, los trombolitos son tienen más del 45%, en más del 45% de los organismos vivos o que conformaron este arrecife, y después de la superficie de máxima inundación, donde podríamos ya empezar a hablar de un ciclo regresivo, el comienzo del ciclo regresivo, ya son más de tipo, o hay un predominio de los corales sobre los conflictos. Entonces, vemos nuevamente algo similar a lo que vemos en Smackover. Vemos un crecimiento muy grande en la vertical, de manera, digamos, agradacional del arrecife, haciéndola con el nivel del mar, y ya aquí, digamos, sería más o menos el límite de esa transgresión, y aquí empezamos a entrar en el donde cambian nuevamente las condiciones, puede haber nuevamente mayor energía, mayor sedimento en el agua, mayor oxigenación, cambian las condiciones y ya el organismo arrecifal predominante son los corales sobre los trombolitos. Y poco tiempo después de haber ingresado, digamos, en el ciclo regresivo, tenemos esta, digamos, exposición masiva de grainstones, digamos, un shear face, y que entierran los arrecifes. Ustedes ven cómo
hacer, como lo veíamos en la foto, en la otra foto al lado del modelo de evolución. Poco después de estos, de la depositación de estos grains, aparece deja de crecer el arrecife prograda en la cuenca. Y por último, el ejemplo de Portugal, está ubicado en el sur del país, en la cuenca de Algarve. Tenemos una columna, una estratigráfica de esta estructura microbiana. En este caso ya es un bioermo, y vemos su geometría es muy parecida por lo que vemos más o menos digamos, como en la sísmica. Ya son crecimientos de mayor extensión lateral y con un desarrollo vertical, digamos, un poco inferior, pero comparable con lo que tenemos en el Esmacobre. Aquí nuevamente el crecimiento microbiano digamos que nuclea en una superficie, en un hard ground. En este caso, una caliza, bueno, una caliza muy fina de margas, muy rica en glauconita, muy bioturbada y incrustada, es decir, es una superficie, un starvation surface. Entonces, nuevamente aquí tenemos una superficie pura, un hard ground, poco background, poca sedimentación de background y muy poca pendiente. Por esto es que empieza entonces a nuclear. Este ya es más principalmente trombolítico, con algunos crecimientos de casi tubifitas, pero principalmente trombolítico. En este caso, este depósito se acumuló en la parte externa de la rampa, aproximadamente, según Kleinfelder, que en particular, aproximadamente 70 metros de profundidad. En este caso, digamos que en la parte superior del trombolito no vemos grainstones, y no vemos un material muy fino, y de origen marino, margas, calizas margosas, también, que están por encima, lo que nos hace pensar e hizo pensar al autor. Digamos que en este caso lo que sucedió fue que se ahogó la plataforma. Por estar ya, digamos, en una parte externa de la plataforma de carbonatos a una profundidad grande, posiblemente, digamos, se inundó durante la parte inicial de la transgresión, es decir, cuando el nivel del mar, el ascenso estático del nivel del mar es más alto, la curva siempre va acelerando, acelerando, a diferencia de una parte tardía de un transgresor, cuando la curva de ascenso del nivel del mar va todo el tiempo yendo. Entonces, el que se encontrara tan metido de pronto en la cuenca pudo ser la razón en que en determinado momento la fábrica se detuvo, ya no alcanzó las condiciones que necesitaba para sobrevivir y fue tapado por relativamente profundo. Y nuevamente vemos las estructuras circulares o otroidales, que también veíamos en España. Se me olvidó resaltar eso. Aquí también, como en el ejemplo en Chile, al principio de la presentación, estas formas redondas, bolas, parecen distinguir estos trombolitos. Entonces, comparando con las expresiones que vemos en la sísmica, los campos están probablemente los organismos microbianos asociados son más parecidos, tienen unas geometrías parecidas a estas. Digamos, la superficie areal y los espesores verticales son comparables, un poquito más grandes acá como antes. También vemos estos picos en la sísmica, un poquito más, digamos, en dirección of structure, que podrían ser similares a estos crecimientos pinacoidales de España. Eso en cuanto a geometrías. Ahora, comparando un poco los tres ejemplos, esta tabla resume más o menos todo lo que hemos hablado.
Los tres son del Jurásico tardío. Los tres están en la parte del margen norte del mar de Tetis, en un ambiente de rampa de carbonato. Los biodermos alcanzaron hasta 200, 250 metros de espesor, aquí un poco menos, 200 pies, perdón, 60 metros, aquí 30 metros. Las extensiones areales son similares en el orden de 2 kilómetros. Los pináculos, pues obviamente son mucho más pequeños. La composición mineralógica es calcárea para los ejemplos europeos y dolomítica, dado las condiciones particulares de allá los altos niveles de evaporación, la mayor restricción, etc. Restricción a la circulación oceánica. La composición biótica, estos son microbiana y esta también, con presencia de algunos otros organismos. Y aquí la de España sí es, digamos, mezcla primero más tipo microbiana y finalmente más de tipo coralino. Formas reconocibles, entonces veíamos las tres formas de crecimiento interno en el campo de Appleton, y lo que podemos reconocer en los ejemplos en afloramiento son esas formas, digamos, esféricas de crecimiento. Las superficies P-Reef, rocas ígneas metamórficas, en el caso de Smackover, en el caso de acá son peloides bioplásticos, pero muy cementados, y en el caso de Portugal, calizas. Las facies interreef muy parecidas son waxtons y paxton de peloides, o sea, mucho material, digamos, de tamaño arcilla y limo. Los facies post-reef son muy parecidas a las que vivimos en España y en Smackover, mientras que el caso de Portugal es diferente. Vemos margas puras que constituyen el ahogamiento del arrecife. Las condiciones ambientales en todos tenemos el sustrato duro, los bajos niveles de sedimentación, de background, los bajos niveles de oxigenación, en el caso de España, fluctuantes, ¿no? Volviéndose más oxigenado, digamos, hacia el tope, hacia el ciclo regresivo, al igual yo creo que en la zona de aquí, de Smackover, y aquí, sí, por ser más profundo todo el tiempo, digamos, las mismas condiciones de baja energía. Por último, pues es esta conclusión que básicamente está expresada en esta gráfica. Para el caso de Smackover y de España, movimientos de trombolitos se desarrollan en algún momento durante la fase transgresiva, probablemente en la parte, digamos, tardía del ciclo transgresivo, y alcanzaron a llegar un poco o sobrevivir un poco en la parte ya del Highstone, el siguiente ciclo, digamos, regresivo, y en el cual ya se desarrollan digamos, los grainstones y que indican una mayor energía del ambiente. Mientras tanto, aquí en Portugal, los brownstones probablemente no llegaron hasta el final del ciclo transgresivo. No sabemos en qué momento pueden haber empezado, ¿verdad? Pero por haber estado depositado sobre un starving, una superficie muy baja, sedimentación o nula sedimentación. Es posible también que estuvo menos en la parte más baja o más temprana del ciclo transgresivo, pero no llegaron hasta, o sea, la inundación continuó, pues, por alguna razón, dejaron de crecer y acabaron antes de llegar a, digamos, a un ciclo regresivo. Con esto, pues esta es una gráfica que resume todos los depósitos microbianos que encontramos. Los más someros en una rampa interna, los asociados a en el Golfo de México,
los depósitos de, digamos, más pinacoidales de la zona de España, en una cuenca o en una zona de rampa intermedia, y los depósitos de España, perdón, de Portugal, ya en una cuenca en la parte externa de la rampa, a unas mayores profundidades que lo estimado para España y para Golfo de México. Lo que nos muestra esta gráfica tomada de una de las publicaciones es que nos encontramos como hoy en día en todo tipo de profundidades de agua, por lo que clasificamos estos trombolitos como organismos eutritópicos. Y no solo no están restringidos por la profundidad de agua, sino tampoco parecen estar en profundidad, penetración de luz, contenido de oxígeno o suplemento de nutrientes. Lo que nos lleva, digamos, como a la conclusión de que estos trombolitos pueden crecer en cualquier sitio donde no puedan crecer otros organismos arrecifales. Básicamente los desplazarían. Pero necesitan otras condiciones, como son condiciones marinas anormales, pues para que los otros formadores de arrecifes no puedan competir. Un background de sedimentación muy bajo, especialmente al principio y moderado mientras ellos crecen. Baja energía del ambiente y un sustrato duro y estable para la iniciación, la nucleación inicial. En esto pues ya llegamos a las conclusiones. Entonces, para la zona de estudio encontramos 7 ambientes marinos someros en el Smallcover. No los voy a repetir, ya están bien familiarizados. La acumulación en este play está definida por un ciclo transgresivo y regresivo controlado por factores alóctonos como eustasia y subsidencia termal y elementos locales como paletopografía, productividad de carbonatos y condiciones climáticas. La fase transgresiva está marcada por la acumulación de depósitos de baja energía, subwave, bajo de acción de olas, y short phase y arrecifes microbianos en posiciones más unstructured, que crecieron de una manera retrogradacional a gradación. La fase regresiva, por su parte, está caracterizada por ciclos o para secuencias de más alto orden que muestran la progradación de depósitos de short phase o bancos de arena y ambientes lagunas someros. El fin de la ciclo regresivo el ciclo transgresivo regresivo está marcado, pues, final está marcado por los depósitos de Zapca o supramareales que están al tope de la formación de Smallcover. La diagénesis, aunque vimos que es muy extensa y activa durante todo el tiempo posterior a la acumulación, vemos que no es el factor que controla la ubicación de los principales reservorios, los cuales siguen siendo controlados por la textura original de la roca, siendo así los trombolitos y los depósitos de grainstones de los short phase los mejores reservorios. Las observaciones de campo de España y Portugal validan el modelo propuesto para este play del Smallcover en términos de relaciones de fases depositacionales, condiciones ambientales y evolución en un marco estratigráfico. Con eso termino. Les agradezco mucho su atención y estoy abierto para preguntas. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y también gracias a los 138 participantes que tuvimos conectados. A partir de este momento, entonces, damos inicio a la sesión de preguntas que durará 30 minutos. Ya el presentador tiene las preguntas que hemos recopilado hasta el momento y pues pueden seguir haciéndolas a través de Zoom y pues el presentador va a ir respondiendo en el orden que crea más apropiado. Entonces, muchas gracias.
Primera pregunta. Hola, Juan Carlos. Soy Juan Camilo Gómez, estudiante de doctorado de la Universidad de Bremen. Trabajo en el límite termotriásico proveniente de mi... Ok. Es solo el email. Entonces, con mucho gusto creo que se lo envío. Si no, pues por favor me contacta nuevamente pues, a través de Diana o algo y con mucho gusto te doy el correo. Mi amigo Diego Venegas pregunta sobre la diagénesis de tipo químico posterior a la migración. ¿No destruye la acumulación? Es uno de los, digamos, como mencionamos, es uno de los factores que más, digamos, afecta la calidad del herborio, pero como vemos, tiende a ser más común en material más fino, en las zonas, las fases, digamos, offshore, o structure, perdón. No tanto, no se ve tanto en los arrecifes microbianos, y algo sí se ve, digamos, en los ambientes de bancos de arena, pero ahí, más que eso, lo que hemos visto que afecta la calidad y era tal vez algo que mencionaba, era la proximidad ya con las evaporitas en la parte superior, pareciera que de alguna manera percolan y tapan la porosidad de estos. No, no identificamos como que la diagénesis en particular afecta en gran manera a los, como mencionaba al final, una de las conclusiones, la diagénesis no está determinando qué es buen tipo de roca y cuál no, más bien el tipo de depósito, de, de, litología inicial de diagénesis de la secuencia. Lina Osorio pregunta: ¿la geometría externa de las fases microbial se pudo constatar con sísmica o solo por partir de los coros? Bueno, hay un slide, unos slides que muestran cómo pues, se pudo mapear el tope de estos arrecifes microbianos con un pico negativo bien marcado, donde veíamos por control de pozos que estaban ubicados los arrecifes microbianos. Un ejemplo que mostré fue, claro, fue el de como al oeste del campo location, no hay presencia de arrecifes y lo que vemos es un muy fuerte pico positivo que nos está identificando la ausencia de estos depósitos más porosos y en su lugar estamos viendo digamos, material impermeable muy fino. Mario Martínez pregunta: los Fordiano en el Golfo de México se caracterizó por una transición marina paulatina. Sin embargo, de base a cima, el núcleo parece describir una regresión eustática. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, el Osfordiano es un tiempo de transición marina. Recordemos que estamos en una parte marginal en este caso en particular, entonces la transición ya llega, digamos, como en sus finales. Y lo que el núcleo sí describe una regresión estática con los niveles cuando ya llegamos como al ciclo regresivo con la depositación de los greenstones que tapan, que se depositan sobre los arrecifes microbianos y sobre los depósitos más finos of structure, y obviamente asociados a los lagoons detrás y posteriormente aún más regresión o somerización del área con los depósitos de llanuras mareales. Mario Martínez pregunta: en el caso del registro de porosidad neutrón, ¿se toma en cuenta la existencia de hidrocarburos para cambiar el comportamiento de tanto la correcta interpretación correlación? Sí. Pues, digamos que no,
para el análisis de porosidad a partir de registros, damos tanto una combinación del neutrón densidad como el densidad solo. Y digamos que esa comparación de los dos nos ayudó, digamos, a confirmar que los análisis de porosidad estaban correctos. Obviamente sí es algo de corrección por neutrón, pero digamos que al compararlo con solo la porosidad por densidad, hacía un buen match y obviamente también se tuvo algo de calibración con los datos de los Flor Alba Vivas pregunta, dado que la estructura compleja y presenta aparentemente variaciones fuertes laterales de velocidad, ¿qué tanta confianza va a interpretar una sección en tiempo y con migración? Me imagino que no tanta, yo no soy geofísico, y entonces no puedo entrar mucho en los detalles de esto, pero en general pues vemos que y pues fue algo que está ahí en las gráficas, estaban los pics de los pozos, los pics de los ambientes depositacionales que interpretamos en los pozos con base en los cores y con base en los análisis de registros, y vemos que más o menos había un buen match, bastante buen match, diría yo, con los horizontes interpretados, que fueron básicamente tope de, de las evaporitas acuáticas, o sea, el tope del Bogner y el tope del Smackover y el tope del Wasabi. Mario Martínez pregunta, ¿la evidencia de una fuerte tecnología genética en lámina delgada fue tomada en cuenta en la intensidad de onda de la sísmica y nuevamente en la porosidad? Pregunta, si específicamente eso, no introduje nada de cómo la señal de genética podría afectar. Normalmente es más cómodo de ejecutar la pregunta y no tengo realmente cómo contestarte, aparte de decir que no, a eso. Carlos, presentación. En Mega sería posible encontrar un análogo en Colombia para el Caribe, por ejemplo, para el veredito, usted sabe más que yo, puede o no puede ser, pero pues digamos que yo no lo descartaría completamente. Nuevamente habría que ver dónde podemos reunir esas condiciones para que se puedan nuclear y crecer este tipo de depósitos microbianos. Parecido que tenemos son los depósitos estilo chuchupa, donde vemos como una especie como de crecimiento, no sabemos si es más mecánico o orgánico, pero más formado por algas rojas, eh, macroforamíferos y de esas. Realmente habría que preguntarle a alguien que haya trabajado más a fondo si tenemos depósitos parecidos a estos, pero como le digo, lo que yo he visto y recuerdo son más depósitos de algas rojas más que estos de cianurosillas y de organismos microscópicos. Pero realmente pues no lo descartaría. Es posible si las condiciones ambientales están, ¿no? Eduardo Salazar, gracias. También gracias por la presentación, maravilloso trabajo en nuestro proyecto, especialmente la superficie de Rabin, bueno, es que, digamos que aquí comienza um, la depositación de los carbonatos sobre el basamento cristalino, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la zona de inundación, la zona de régimen que tenemos para la zona. Digamos, no tengo mucha ciencia ahí interpretar cuál es esa zona, digamos, como de
porque simplemente no es sobre el basamento donde comienza la depositación de carbonatos. Ayude a contestar la pregunta. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, se acabó el tiempo. No, no, todavía no, Ok, sino que se te está yendo, se te fue el sonido en este momento. No sé si fue que hablaste pasito o qué pasó, pero se te acabó de ir el sonido fue un minuto en la última pregunta. en la última pregunta. Ok, entonces Edward Salazar pregunta si en los pozos se identificó litofacialmente la superficie de Ravinimed asociada al startup. Eh, entonces, pues, lo que estaba respondiendo es que aquí esta zona, digamos, de Ravinimed o de erosión transgresiva está básicamente sobre el basamento salino. Es sobre esa superficie que se deposita toda la secuencia carbonática. Entonces, digamos que en este caso en particular, de Ravine Méndez es realmente la superficie que define, digamos, el tope del basamento. Nicole pregunta, la secuencia regresiva desde fases Riff a fases Tidal Flat se interpreta como high stand o se utiliza modelo transgresivo regresivo para interpretar las secuencias. Eh, digamos que yo uso los dos términos o los dos aproximaciones al análisis secuencial. Tal vez es más simple usar los ciclos transgresivos regresivos que hablar de transgresivo y high stand, etcétera. Pero digamos que hay un claro paralelismo entre ambos y pues yo hablo en los dos casos. Pero, y enmarco los crecimientos arrecifales, básicamente o principalmente en el Transgressive Systems Tract o en el ciclo transgresivo, y su parte más superior alcanza a entrar en el high stand o en el comienzo del ciclo regresivo. Y digamos que al principio, para explicar la, cómo funciona la fábrica de carbonato, pues el ejemplo está con high stand, transgressive, high stand, low stand. Entonces, digamos que por eso ya de una vez introduzco las dos terminologías. Pues algunas personas pueden estar más familiarizadas con uno o con otro. Yo creo que para este caso funcionan muy bien las dos. Yo utilicé particularmente en la disertación ciclos transgresivos regresivos. No, ahí está, lo están transgresivo y estas otras adicionales como operations. Es más simple y fue la que utilizamos. Creo que la veo más también más comúnmente para depósitos de carbono, de carbonatos, los ciclos transgresivos. Una pregunta: ¿bajo qué condiciones se formaron las formaciones salinas de anhidrita? También hablé muy brevemente sobre esto. Son esas anhidritas, hay anhidritas asociadas a la zona intermareal, digamos, son capas delgaditas, nódulos, y que pueden tener algo de componentes subaéreos en un ambiente más, inclusive supracaída del estilo Zapka. Y después vienen ya las capas densas de anhidrita, que se interpretan como depositadas en una salina, es decir, hubo un nuevo ascenso del nivel del mar y se deposita, hay muy alta, como mencionaba, un clima muy árido, altas temperaturas, muy somero, mucha evaporación. Entonces, eh, se precipitan de manera subacuática estas em, yeso, creo es que son la misma anhidrita, pero en versión hidratada. Entonces es el siguiente un pequeño pulso de transgresivo, se inunda todo y ¡pum! Se empiezan a precipitar esas evaporitas en un ambiente con alta concentración de carbonato, de calcio y de magnesio. Y
Eh, Mario Martínez pregunta, ¿considera que la dolomita observada en sección delgada primaria, en sección delgada primaria y no diagenética? Para esto es una buena pregunta y leyendo y mirando las cosas, parece que hay más de un origen para toda esta intensa dolomitización de toda la secuencia. Entonces, algunos autores, como Prader, por ejemplo, que antes de dedicarse a aguas marinas profundas trabajó mucho esto, él hablaba de 5 tipos de diagénesis, de dolomitizaciones en esta área. Hablaba de brine reflux, de evaporative pumping, de mixed waters, de mezclas de agua marina y agua fresca. Uno lee otro autor, se va más por el evaporative pumping, pero yo me atrevería a decir que yo veo dolomitización tardía, cuando veo algunos, eso no lo mostré acá, pero eh, precipitación de grandes cristales de dolomita ferrosa, como más relacionada a ya zonas de enterramiento, donde hay algún nivel de enterramiento. Y veo también dolomita que seguramente o dolomitización muy temprana, que reemplazó rápidamente, digamos, los originales y tan intensa que volvió básicamente en Yellowstone, ¿no? La secuencia. Yo creo sí que hubo una combinación de situaciones y el ambiente era muy propicio para esto, entonces podemos tener, eh, digamos, dolomitización por reflujo de salinas en una dirección hacia la cuenca y pumping evaporativo, no sé, no me llega el término en español, para, digamos, migración de esas aguas saturadas en magnesio, pero hacia dirección abdic, las tidal flat y todo eso. Entonces, en resumen, no tengo la respuesta definitiva, pero yo creo que es una mezcla de procesos de dolomitización. A ver qué otra. ¿Hay alguna evidencia de actividad de foraminíferos en estos ambientes o las condiciones ambientales no fueron favorables? Por el grado de dolomitización, muy difícil identificar aquí foraminíferos. No podría decir que los vi. Claramente había presencia de foraminíferos, conchillas muy pequeñas, y no soy experto en foraminíferos, entonces de pronto los vi, no los identifico. ¿Cuál es la roca madre y dónde estaba ubicada respecto a los terrestres? La roca madre es lo que se llama dark brown, dark over, dark brown, dark shells, que son depósitos ya, digamos, un poquito más distales, pero digamos como similares a esa facies fina con materia orgánica oscura que vimos la primera descripción del litoral. Esos shales marinos son la roca fuente en este caso. ¿Dónde están ubicados? Down deep y lateralmente. También en zonas más proximales pues son las secuencias que serían equivalentes, pero pues variando lateralmente a las estructuras arrecifales. ¿Cuál podría ser la génesis de las estructuras cono en cono? Me imagino que se refieren a las estructuras pinacoidales. Digamos que estos, por ser crecimientos de organismos, como todos los organismos, incluidos nosotros, pues somos tenemos nuestros sitios donde nos gusta crecer y donde no. Realmente, en este caso, no sé. Tal vez podría
Así que una posibilidad que me llega a la cabeza en este momento es que posiblemente el ascenso al nivel del mar es muy rápido, entonces se generan, nuclean áreas no tan grandes y empiezan a crecer muy rápido de manera vertical para poder alcanzar y no alcanzar una rápida generación de espacio de acomodación. Entonces no crecen tanto lateralmente, sino rápidamente comienzan a crecer en la vertical. Pero eso sería como una de las explicaciones que podría dar. ¿Por qué se forman crecimientos en pinacoidales o en cono más que crecimientos horizontales de tipo biorritmo? ¿No? Puede ser que en otros sitios ya sean, cambien un poco y tengamos más crecimientos con mayor extensión lateral, pero en este caso, en esta área que visitamos, los crecimientos eran básicamente humanos. Gracias por tu presentación. Mi pregunta es la siguiente. Me interesa conocer qué nos indican las presencias de estructuras oolíticas en calizas. ¿Tiene esto alguna relación con la inundación de la cuenca? Pues los oolitos se forman a partir de pequeñas partículas que están flotando en agua, digamos, con algún grado de turbulencia. Hace que entonces estas pequeñas partículas se mantengan en suspensión y cuando el agua de mar está muy saturada en carbonato de calcio, entonces se empiezan a adherir a las paredes de esta partícula. Es por eso que los bolitos tienen como crecen de manera concéntrica, con forma como una cebolla, porque van creciendo a medida que se va precipitando en su superficie ese carbonato de calcio. Normalmente pues representan, digamos, zonas de alta energía. Por eso las partículas se mantienen en- Creo que eso era... Ah, no, entiendo. ¿Cuánto tiempo queda, Diana? Quedan 5 minutos. Ok, alcanzamos esto sí. En los yacimientos del Golfo de México, ¿qué yacimientos importantes corresponden a estos ambientes? No sé si haya otros aparte del Smackover, si haya crecimientos de trombolitos en particular asociados a estos ambientes, si hay otras unidades en que Greenstone sí producen, eh, son yacimientos en el Golfo de México, pero en términos generales creo que la vasta mayoría de depósitos asociados a crecimientos de trombolitos están para el Clásico superior. La siguiente pregunta es, quisiera consultar sobre la importancia de los halógenos en la descripción de las fases. También me gustaría saber las características de la madre, la influencia de la anhidrita en el sistema petrolero. Bueno, eh, la importancia de los haloquímicos es digamos que la clasificación no, no es tan importante, es más, digamos, en general, la cantidad de granos o de partículas, pero no tanto diferenciar entre si son bioplastos o si son pellets, o si son ovoides, sino más que todo la cantidad o la relación de estos granos versus la matriz arcillosa. ¿Sí? Em, eh, la siguiente pregunta de ella es, también me gustaría saber las características de la roca madre. No, dentro de eso no, digamos que no era parte del estudio, em, pero digamos que es una roca madre obviamente de origen marino, erógeno clásico de origen marino tipo 2 y la cantidad de materia orgánica pues es, mm, digamos, como intermedia. Así lo que recuerdo de roca madre es Macob. La influencia de la anhidrita en el sistema petrolífero pues tiene dos aspectos.
Por un lado, eso es el sello vertical regional en el área, y es un sello, como veamos, un sello básicamente perfecto. Y por otro lado, destruye sobre todo las unidades que están justo por debajo, como es el caso de Shoals y de los niveles de llanura de mareas que tienen alguna porosidad asociada a los mats de fluvialitos. Que pues tiene ese efecto negativo de que genera muchos lódulos y precipitación de las evaporitas en el espacio poroso, lo que destruye obviamente la calidad de los reservorios. Digamos, serían como las dos aspectos en que las evaporitas afectan el sistema petrolero. Buenas, me gustaría saber si me puede recomendar un libro Textura Microbial, el cual se basó en la pirámide de los PowerPoints. Me puedo facilitar papers, no sé en libros, realmente ahorita no, pero sí hay papers del doctor Parcell en la Universidad de Arkansas. Eh, los papers pues, ya son un poquito, digamos, en su tiempo de Schmidt, Leinfelder. Y, esos serían. Yo creo que esos podría conseguir algunos, debo tener todavía, si esto ya tiene varios años de cuando presenté. Pero si me das tu correo, es Adriana Astucuri Rojas, y me contacta por correo, puede hacer todo lo posible para encontrar los papers que hablan en particular de las texturas microbianas. Creo que eso era. No vemos preguntas y creo que ya también estamos llegando al final. Así es, ya cumplimos el tiempo